Contrastes. ¿Cómo está? Bienvenido, esto es Contrastes, yo soy Tania Gómez, gracias que nos acompaña. Oiga, México está destinando los suficientes recursos materiales y humanos para dar con los desaparecidos y es más, para terminar de poner en marcha el Sistema Nacional de Búsqueda, y realmente hay voluntad política de la actual administración para avanzar en este tema. Esto lo vamos a estar analizando en esta mesa y pues aquí en Mega Noticias TVC nos acompaña Diego Guerrero, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido. Tania, muchas gracias por la invitación y para abordar este tema de gran trascendencia. Gracias. También nos acompaña el doctor Luis Antonio López Velarde, académico de la Universidad del Valle de México. Bienvenido. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues arrancamos con este tema que de verdad, dolorosísimas cifras que se dan a conocer, 61,000 desaparecidos. Vamos a entrar ahorita en detalle a las cifras. Sin embargo, pues comenzar con el hecho de que el gobierno, pues un gobierno reconoce por primera vez que hay una cifra de desaparecidos enorme. Vaya, con los antecedentes que tenemos de otros gobiernos, esto pues no se había dado nunca. Parece que esto es pues un paso adelante, sin embargo vamos a ir analizando, pues ahí se ha quedado, realmente se ve intención política pues de salir de esta terrible situación a la que nos enfrentamos actualmente. Yo quiero comenzar con este contraste, con estas primeras cifras y conocer sus comentarios al respecto. Según el informe de fosas clandestinas y del Registro Nacional de Desaparecidos, de personas desaparecidas o no localizadas de Gobernación, para el 31 de diciembre de 2019 habría en el país 61,637 personas desaparecidas o no localizadas. Y bueno, pues esto comprende del 1 de diciembre de 2018 al mismo mes de 2019, esta es otra cifra, 5,184 personas desaparecidas o no localizadas. Esto es, vaya, tan solo en lo que va del gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué decir de estas cifras? ¿Son confiables? ¿Existe un subregistro? ¿Cuál es tu primera lectura? A ver, primero tenemos que aclarar que el hecho de hablar de desaparición, sea desaparición forzada o desaparición realizada por particulares, estamos hablando de una crisis en materia de derechos humanos, que quizás sería importante distinguir qué significa una u otra. El caso de la desaparición forzada es cuando la lleva a cabo un agente del Estado. También se puede llevar la desaparición en un momento determinado cuando la realiza algún particular. La primera me parece que es mucho más grave porque precisamente refleja una crisis gravísima en el tema de derechos humanos. Y puede ser de forma activa, es decir, que el propio agente del Estado, ya pongamos el ejemplo de un policía, priva de la vida priva de su libertad a una persona, o puede darse el caso que en un momento determinado coadyuve para que se realice, como fue el caso incluso de Ayotzinapa, en donde hubo 43 desaparecidos que no se entendería que la autoridad directamente lo realizó, pero hubo una omisión por parte de la misma para que se pudiera llevar a cabo. El tema de los números, que retomaría tu comentario, Tania, me parece que todavía es un número que todavía no podríamos especificar como tal. Hay muchos estados en los cuales se lleva a cabo y quizá más adelante también retomaríamos cuáles son los riesgos o cuáles son los temas en los cuales se debe de empezar a trabajar. Sí es importante que se reconozca, sí es importante que como la ley del 2017 exista, pero sin embargo, a pesar de las leyes, a pesar de las instituciones, hay un trabajo muy serio que se tiene que realizar por el Estado mexicano. Y también me atrevería a decirte, en ese mismo camino, que algo de gran relevancia cuando hablamos de desaparición forzada es precisamente que es una de las atrocidades más grandes que se puede vivir en una sociedad. Claro. En alguna ocasión yo trabajaba en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una madre se me acercaba y me decía, vea nuestros ojos, ya no hay lágrimas en ellos, ya no pueden, porque todo lo que podemos llorar ya lo hicimos. Y justamente esas madres, justamente esas víctimas son las que han hecho la batalla y justamente gracias a ellas es que se ha avanzado, porque ellas han tenido un avance mucho más importante en relación precisamente al avance que ha existido por parte incluso del Estado mexicano. Entonces, ahí sí se ha quedado lento el Estado mexicano. Dame un momento para cuestionar acá a mi izquierda. Ya tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, se tienen que crear comisiones en los estados, sin embargo en ese tema no se ha avanzado y bueno, como comentaba Diego, ya tenemos una ley, pero se ve voluntad política porque pues, no tenemos grandes avances. Sí, claro, el problema siempre es, se habla de los recursos monetarios y bueno, esto va a existir no nada más en esta área, en todas las áreas, más que encontrar una respuesta en la legislación aplicable y esta ley de reciente creación que está joven y está en maduración,
falta mucho por trabajar, falta mucho por trabajar. Y una de estas cuestiones es la prevención, es la prevención. ¿Por qué? Porque no importa que pongamos penas de 40 años o más, si sabemos que ahí no está la solución está en la prevención de entrada. Y bueno, ¿qué tan lacerante es esta situación, que nuestro sistema jurídico mexicano se vio en la necesidad de ser cambiado a través de una resolución de la Corte Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos? Imagínense el problema en el que caímos a raíz del asunto de Rosendo Radilla Pacheco, conocido por pues, todos los abogados, que se tuvo que reformar nuestra Constitución a partir del año 2011. Entonces tenemos un problema de fondo que tenemos que ir corrigiendo poco a poco, pero repito, aunque está la legislación, no todo está en la legislación. Hay que ver otros aspectos, que es la prevención y destino de recursos a la educación. Claro, a esta mesa se suma la señora María Isabel Cruz Bernal. Ella es presidenta del colectivo Sabuesos Guerreras AC en Sinaloa. Bienvenida, María Isabel. Cuéntanos desde pues, tu ámbito de víctima, vaya, ¿se notan los avances que ha habido? Ustedes que lo viven todos los días, ustedes que van y buscan a sus familiares desaparecidos, ¿les han funcionado, les han servido pues estas nuevas instancias que se han creado, la Comisión Nacional de Víctimas y las comisiones locales? No sé también cuál es el estatus de la de Sinaloa. Bueno, buenas tardes a todos en el estudio, Tania, doctor Luis López y el licenciado Diego. Bueno, como digo, mi nombre es María Isabel Cruz Bernal, soy presidenta del colectivo Sabuesos Guerreras AC. Pues mira, nosotros los avances, en cada instancia que se ha formado nueva, ninguna, ¿no? Yo creo que estamos igual o peor que cuando empezamos. Yo tengo en este caminar 3 años buscando a mi hijo. Mi caminar es buscar en campo las fosas clandestinas y pues, ¿qué te puedo platicar? En este caminar he conocido muchísima gente que no sabe qué hacer ante tanta indolencia, tanta indiferencia de las autoridades, de cualquier índole, ministerios públicos, peritos, forenses, y de la CEAV, pues ni se diga, ¿no? Yo creo que no debería de haber víctimas de primer nivel, ni de segundo ni de tercero. Todos somos víctimas. Claro. Entonces, para encontrar, son 61.373 desaparecidos en todo el país, sin contar los que no ponen denuncia. Aquí en el estado de Sinaloa, pues estamos entre los 12.000 y 14.000 desaparecidos. Desaparecen entre 6 y 8 diario. Incluso ahorita estamos en guerra, está sitiada la ciudad. Y son cosas que no salen a los medios. Sí, por y supuesto. eso nos deja más desaparecidos todavía. Claro. Diego, Carla Quintana comentaba, en la mayoría del país existe un abandono total de las fiscalías especializadas en el rastreo y localización de personas ausentes. Esto debido a falta de recursos y capacitación. Yo te pregunto, ¿es una simulación? ¿Les falta humanizarse? ¿Tú qué ves de fondo? Mira, yo justamente retomaría lo que dice Carla. Precisamente hay una falta de sensibilización, una falta de retomar el tema en la importancia. Para poder garantizar los derechos humanos muchas veces requieren los recursos necesarios. No podemos decir voy a garantizar el derecho a la salud, sí, pero si no hay los recursos económicos para poderlo llevar a cabo, pues se queda como una utopía. En el caso de desaparición forzada se requiere establecer los recursos económicos, sí, como ya se mencionaba, pero también de capacitación, porque muchas veces no hay ni siquiera fiscalizaciones especializadas que se encarguen de atender el tema. Entonces, de pronto, dentro del mundo de actividades que se llevan a cabo, del mundo de delitos que se están realizando, pues quizá el tema de desaparición forzada es uno de los que le dan menor prioridad. Me parece que es sustancial que se le dé una importancia, porque además, cuando hablamos del tema de desaparición forzada, es un delito continuado. ¿Qué quiere decir? Que hasta que no encontremos a estas víctimas, pues el delito continúa, como lo mencionaba. En el caso de Rosenda Radillo Cantú, precisamente fue de gran importancia, porque el Estado mexicano pudo de alguna manera, o la Comisión Interamericana y después la Corte Interamericana, pudo conocer del asunto, porque era un delito continuado, porque hasta ese momento no se había encontrado a la víctima.
los familiares cercanos, y yo sí quiero reconocer a la señora María Isabel, porque ellos son los que están empujando el tema, porque gracias a ellos se conoce, porque ellos precisamente son los que van con el Ministerio Público y el Ministerio Público les pregunta, ¿y cómo va el asunto, señora? O sea, en lugar de que el Ministerio Público le esté informando, pareciera que el Ministerio Público está esperando que los familiares sean los que les den respuesta. Y gracias a estos movimientos es que realmente, gracias a ellos existe la ley, gracias a ellos se sigue trabajando, porque ese esfuerzo que realizan, que además es un desgaste emocional, físico, dejar incluso a veces su trabajo por la idea o por el deseo de recuperar, de encontrar a ese familiar que muchas veces se encuentra desafortunadamente desaparecido, ¿no? Efectivamente. De este lado, ¿qué agregarías en este sentido, justo de esto que comentaba de Carla Quintana? Se reconoce pues la falta de recursos, la falta de capacitación por parte pues de quienes laboran en las fiscalías. ¿Se ve intención por parte de los gobiernos estatales? ¿Tú cómo lo ves? No, falta mucha sensibilización de estas cuestiones ante las autoridades. Lamento la situación por la que está pasando Carla. ¿Es Carla? Entonces, no, Carla, María Isabel. Perdón, María Isabel. Es increíble que a través del dolor, porque esta ley surge a partir del dolor. Imagínense el no saber de su familia, de no saber de sus familiares. Es un delito permanente, continuo, que no podemos y no descansamos. ¿Por qué? Porque como cualquier persona, lo único que estamos buscando es saber de nuestra familia, y lo peor que no se quiere llegar, al menos saber de sus restos, que ni siquiera deberíamos estar hablando de esas cuestiones. Falta mucho por madurar ante las autoridades para con sus gobernados. Claro, María Isabel, cuéntanos un poco de la jornada diaria que llevan ustedes, de todo lo que han tenido que ustedes aprender, porque bueno, han tomado ustedes las riendas de las investigaciones, han tenido que aprender las tareas incluso de los peritos. Cuéntanos de toda esta parte. Bueno, mira, nosotros tristemente tuvimos que aprender a ser abogadas, rastreadoras, amas de casa, psicólogas, antropólogas, peritos, investigadoras, policías. Y precisamente como decía, no sé si Diego o Luis, el doctor, tuvimos que agarrar las riendas para salir a buscar esa persona que nos hace falta en casa. A las autoridades no les interesa, a ellos les interesa su cheque. Yo he hablado mucho con Carla Quintana y pues yo sé que ella tiene la mejor intención y todo, pero buscan perfiles que las familias lo han hecho, que las familias son las que les interesa, son las personas que deberían de poner, creo, al frente de las búsquedas en campo, porque somos las que salimos, ¿no? Aquí en el estado de Sinaloa nosotros nos aventuramos día a día sin seguridad, sin ninguna protección del gobierno, porque hay que hacer protocolos, hay que esperar, y yo no puedo esperar a que mi hijo no sea buscado un solo día. Entonces tuvimos que aprender a hacer todas las profesiones sin ningún documento, para saber identificar un resto que sea humano, saberlo diferenciar. Entonces, ese es el día a día de nosotras las madres. Y como bien dice, somos nosotras las que buscamos, las que salimos, las que peleamos ante las autoridades. Más bien les exigimos que hagan su trabajo, porque pues no hace nada, pura simulación, lo dijiste, muy bien dicho. Y yo creo que ya basta de tanta simulación. Vienen tiempos electorales en estados, apenas al menos aquí en el estado de Sinaloa, y pues resulta que ahora todo el mundo quiere estar con las abuelas, todos se quieren tomar la foto. Nosotros somos anti partido político, ¿no? Entonces yo creo que también Andrés Manuel López Obrador se ha quedado corto, nuestro presidente, en este tema, cuando dijeron que había los millones de pesos, 400,000 millones, algo así, para buscar a tanto desaparecido, y que ya no se iba a repetir, cuando no es así. Tristemente hay más desapariciones, hay más violencia, y pues nosotros somos las que tenemos que caminar día a día, tristemente, buscando a nuestra familia, porque esa es la única que nos interesa. Así es, María Isabel. Diego, otro de los síntomas de esta circunstancia es el colapso de los servicios forenses. ¿Qué decir de esto? A ver, me gustaría retomar justamente
que no es solamente el tema de los servicios forenses, que es importantísimo porque no hay ni siquiera una base de datos sostenible que nos permita detectar a estas víctimas, sino es toda una cadena. Cuando van al Ministerio Público y presentan la denuncia y dicen no aparece mi familiar, lo primero que les dicen de entrada es la revictimización, seguramente está con algún amigo o seguramente se fue con el novio, o sea, a partir de ahí, desde el primer acercamiento que tienes con la autoridad, tienes un problema grave. Después el tema de las fiscalías especializadas, pues repito, muchas de las entidades de la República no tienen estas fiscalías especializadas y retomo lo que tú decías, Tania, que es de gran importancia. Precisamente el escenario de que tengamos bases de datos sólidas que nos permiten identificar en estas fosas clandestinas, que va muy acompañado precisamente el tema de desaparición forzada. Y algo que es muy importante, que es de gran relevancia, es que esto es resultado precisamente de temas de corrupción, esto es resultado de temas de impunidad, esto es resultado del crimen organizado que ha ido creciendo. Entonces, hay muchos elementos que tenemos que considerar para poder atacarlo. El tema de los recursos es muy importante, tener todos los recursos, y como también se mencionaba, es el tema efectivamente de empezar a concientizar, de focalizar los mayores esfuerzos para preparar a quienes de primera instancia están recibiendo a las víctimas. El tema de educación, efectivamente coincido, como se mencionaba, me parece que la educación es sustancial para prevenir, pero tenemos que empezar a trabajar en todos los ámbitos y que la autoridad esté consciente de la gran responsabilidad que existe. Porque también en el caso de México existe un tema de desplazamiento interno. ¿Y qué es el desplazamiento interno? Que el Estado mexicano muchas veces no lo ha reconocido porque es en estados en que se encuentran en guerra. Es justamente cuando una persona se tiene que desplazar dentro del territorio nacional por un tema muchas veces de delincuencia organizada. Quizá en este momento alguien en su casa está preparando una maleta que está guardando los elementos básicos para poder trasladarse a otro lugar porque precisamente corre el riesgo de algún familiar que haya desaparecido, de que tienen temor incluso a presentar las denuncias, porque si presentan estas denuncias, como muchas veces es la autoridad, que haya un seguimiento o que incluso los quieran atacar o contraatacar y revictimizar. Entonces, creo que el Estado mexicano tiene una enorme responsabilidad de atender el tema y de visibilizarlo como un tema prioritario de la agenda nacional. Efectivamente, como lo dices, sin dinero, sin recursos, pues están con las manos atadas, no se puede avanzar, por mucho que tengamos ahí nuevas instituciones, Claro. Pues nada más hay como de relumbrón, porque no se ve, vaya, volvemos al aspecto, sin recursos, pues no avanzas, ¿no? Totalmente. Y sobre todo en un contexto en el que estamos en este momento de austeridad, que sería también lamentable revisar si realmente esto pues viene pues de origen del tema de la austeridad que está llevando a cabo la actual administración. Pero yo quisiera también preguntarte, se ha dicho que dentro de la ley se tendría que retirar el aspecto de persona no localizada, porque esto retrasa la búsqueda. Sí, bueno, se ha comentado esto ampliamente, pero se está buscando los huecos en la ley para tratar de obstaculizar las investigaciones. Pero yo lo que le comento es, lo que se tiene que hacer es ir siempre con la autoridad, buscar escalar esta situación como pasó con el caso Rosendo, ¿ok? Y buscar que se sancione al propio Estado mexicano, porque no va a haber de otra más que con sanciones que nuestro propio Estado entienda que se debe de actuar de manera efectiva, porque siempre están con que estamos viendo, estamos tratando, no, vámonos directo y sancionar a los servidores públicos que bloqueen cualquier tipo de investigación. La legislación ya lo contempla, pero es una legislación que al final del día no sale del país, ¿no? Vamos a elevarlo. Al fin y al cabo los derechos humanos son internacionales y ahí es donde podemos escalarlo. Así es como se transformó nuestro sistema jurídico, que es de gran envergadura. O sea, mira, nada más para darle el calado de la transformación del Estado mexicano, es que a lo largo de nuestra historia han habido varias épocas en la Suprema Corte de Justicia. Ahorita estamos en qué época? En la 11ª época. Esto es a consecuencia de la reforma constitucional, donde ya se tocan derechos humanos, pero viene todo esto de una desaparición forzada. Claro. Imagínense el daño que se causó para hacer esto en toda la historia de nuestro país. Estamos en la 11ª época. Claro. María Isabel, tú que estás pues todos los días en contacto, y vaya, ustedes que son víctimas, ¿cómo enfrentan esto? ¿Cómo les afecta el tema de que en la ley esté incluido el término persona no localizada? ¿Cómo retrasa esto las búsquedas? No, pues para mí ese tema yo creo que se queda corto, ¿no? Yo pienso que el Estado lo hizo con doble dolo, porque si no hay cuerpo no hay delito.
Entonces sus índices de homicidio pues bajan en vez de subir. Por ejemplo, aquí en el estado de Sinaloa, el fiscal dice que todos los que se encuentran en una fosa clandestina, 2 de ellos fueron víctimas de asesinato y los demás pues se pegaron el balazo y se enterraron solos, ¿no? Claro. Yo creo que la incongruencia de esa palabra de persona no localizada, al menos si un comando armado interviene, pues no puede ser que pongan esa frase de no localizada. Al menos en mi caso yo no permití que esa frase fuera puesta en mi expediente, porque a mi hijo se lo llevó un comando armado de federales, policías y militares, ¿no? Entonces no podía permitir eso. Yo creo que hemos aprendido las familias muchísimo de la ley como para poder y exigir defendernos. Si el caso Rosendo Radilla, hablaban por ahí ahorita, la familia se hubiera quedado callada y no hubiera hecho nada, no hubiera pasado absolutamente nada y se hubiera quedado en el olvido, como miles de expedientes que hay en el país, que si la familia no mueve, ahí se quedan empolvados. Pienso que la desaparición forzada es lo peor que le pueden hacer a alguien, sea quien sea. Bueno, ya estamos... Y hay inocentes y no. Perdón, María Isabel. Ya estamos prácticamente, nos quedan pocos minutos. Yo quisiera que nos hicieran un comentario final los tres, pero también quisiera comentar lo siguiente. De acuerdo con este informe, los estados con más fosas son Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Chihuahua. Sin embargo, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca y Querétaro pues no figuran en el registro. De verdad no hay fosas en estos estados. Yo quisiera que concluyeran, si quieren comentar algo al respecto de esto o en general, por favor, Diego. Me gustaría retomar lo que mencionas. Efectivamente es un tema que en el ámbito de la coordinación de las entidades federativas, porque decían, bueno, ¿qué está haciendo la federación? El ámbito federal tiene una gran responsabilidad, pero desafortunadamente si pensamos solamente en los recursos del ámbito federal nos quedaríamos muy cortos. Hay una enorme responsabilidad de las entidades federativas por empezar a generar los mecanismos que permitan proteger, como esas entidades de la República que tú mencionas, para empezar a hacer las búsquedas correspondientes. Lo mencionaban también, efectivamente tenemos esta ley general que coadyuva para que lo podamos llevar a cabo. Tenemos la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que de acuerdo con la reforma del 2011 forma parte del marco jurídico. Entonces, en el ámbito nacional e internacional, en el marco jurídico creo que tenemos el sustento. Desafortunadamente, llevado a la realidad, todavía falta mucho por avanzar y todavía hay una gran responsabilidad de todos los sectores, porque me parece que específicamente generar o responsabilizar a uno, me parece que es un trabajo que se tiene que realizar en todos los sectores, incluso los medios de comunicación, como ya se mencionaba anteriormente. Los medios de comunicación deben visibilizar las condiciones en las que se encuentran para que se empiece a actuar. Pero me parece que es una responsabilidad que todas y todos tenemos que tener y que debemos verlo como un tema prioritario de la agenda nacional. Claro, Luis Antonio, tu conclusión. Aparte de toda la legislación que se está generando y se va a seguir perfeccionando, porque ninguna ley es perfecta, son perfectibles, hay que seguir trabajando en los protocolos, actuar en consecuencia y fijar más poner ojo en las autoridades que están actuando ante esto, porque si definitivamente no se para, sino va incrementándose. Pareciera que estamos haciendo leyes para que se provoque, y no, el chiste es evitar estas cuestiones y, como decirle, meterle mucho recurso a la educación, porque ese es el problema que tenemos, no nada más en esto, en todo el país, en diversos ámbitos, es la educación. Muchas gracias. ¿Tu conclusión, María Isabel? Bueno, mi conclusión es que las familias estamos totalmente solas y desprotegidas de las autoridades. Yo creo que no estamos acobijadas por ninguna institución, a todas les hace falta todo. Y yo creo que todos se enfocan en lo mismo, el presupuesto. Gracias y un fuerte abrazo a todos. Pues muchas gracias, María Isabel, desde Sinaloa, por acompañarnos en esta mesa. Muchas gracias a los dos por estar aquí en Mega Noticias. Pues llegamos al final de Contrastes. Yo soy Tania Gómez y para seguir en contacto los invito a sumarse a nuestro grupo de WhatsApp y visitar todas nuestras redes sociales. Y bueno, pues si se quedó con alguna duda, consulte el portal de Mega Noticias o bien descargue la app de Mega Noticias. Hasta la próxima.